Espiritualidad simple, capítulo 7 y 8. Y vamos avanzando, parece que no, pero el tiempo transcurre. Recién me decían si iba a haber receso de invierno y recuerden que siempre tenemos la costumbre de las 2 últimas semanas de julio, generalmente son tener el receso, ya vamos a informar bien. Si pudiera unir el capítulo 7 y 8 con la que sigue Julio, podría darle este título: Dios se fortalece en nuestras debilidades. Y le puse, punto suspensivo, a disfrutarlo, porque a veces las debilidades nos frustran, nos decaen, nos hacen sentir bajoneados, pero en lo que vamos a ver en estas 2 lecciones vamos a entender que es Dios que se fortalece en esa debilidad. Y lo que decimos que es una debilidad puede transformarse en una fortaleza de parte de Dios para nosotros. El capítulo 7 es un extraño canto de victoria y el capítulo 8 necesitas una iglesia. ¿Cómo vamos a unir esto en el tema? En realidad, leyéndolo y profundizando, se unen perfectamente y ahora lo vamos a ir descubriendo a medida que avanza la lección. Hay 2 miradas desde este texto. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La primera, seguimos con la que sigue. La primera es desde la palabra y la segunda desde nuestra realidad. Desde la palabra ustedes han leído en el libro, en las palabras de Jesús. ¿Quién tiene el libro a mano? Le voy a pedir que lea el texto de Mateo 26, 41. Bien, en el principio está el texto. Dice: manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Muy bien, Jesús mismo dice, ¿no?, que podemos tener buena disposición, pero en realidad somos débiles, somos humanos. Entonces eso nos tiene que hacer estar en alerta. ¿Qué nos dice Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9? A ver, aquí hay está Claudia con la Biblia, si nos lee la primera, 2 Corintios 12, 7 al 9. Son 2 textos que están presentes en la lección, ¿no? ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien. Hasta el 9 está. Hasta el 9 muy bien. Entonces, en el 7 y 8 vemos este tema de su aguijón en la carne, que era una debilidad. Pero cuando él lleva esta debilidad delante de Dios, ¿qué le dice Dios? Y allí está la última parte. Bástate mi gracia. Muy bien. Y dice, te basta, en otra versión, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vamos entrando en el tema. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Y pensemos en un momento de máxima debilidad, como quizás lo fue el momento del aguijón de Pablo, ¿no? Y que no fue algo que se le fue, lo tenía constantemente, era como un recordatorio del Señor. Y Dios, ¿qué le decía con eso? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Ahora pensemos nosotros en un momento de máxima debilidad y les hago esta pregunta. ¿Somos conscientes de lo que Dios nos dice a nosotros ahora? Dios sigue hablando, y Dios, ¿qué nos diría en un momento de máxima debilidad? ¿Cambiaría lo que le dijo en ese momento a Pablo? No, exactamente lo mismo. ¿Sí? Su palabra es bien para siempre. Entonces, ¿qué nos diría frente a ese momento de máxima debilidad que pensamos que pudo haber sido pasado, que hemos tenido victoria o que puede ser presente y que todavía estamos como ahí masticándolo?
pensar en esto, que Dios nos dice, Bástate de mi gracia. Y dejar de sentirnos tan angustiados, tan decaídos, tan frustrados, porque el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Y en base a eso, y en base a esta lección, saqué unos tips para perfeccionar nuestra vida espiritual, porque todo lo que estamos viendo apunta a perfeccionar este camino. Y este secreto de la lección 7 y 8 nos va a ayudar a perfeccionar ese camino, entendiendo que nuestra debilidad no es un freno para que se manifieste la gracia y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, una forma de ir repasando si nos estamos haciendo mucho la cabeza o si nos estamos preocupando mucho, si nuestra vida espiritual se ve opacada por estas debilidades, es preguntarnos constantemente, ¿me basta la gracia de Dios? Y eso está también, ¿no es cierto?, en el libro. ¿Me basta la gracia de Dios? Y no estamos acostumbrados, ¿no? El autor dice que una de las cosas más difíciles. Nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón, eso es lo que también dice el autor. Porque nuestra tendencia humana es siempre ir hacia lo débil, hacia lo caído, hacia lo que nos cuesta, y no tenemos tan presente esto que le puse como primer tip. ¿Realmente bástate mi gracia? ¿Escucho la voz de Dios que me dice eso? El segundo puntito dice aquí, nunca olvides que el poder de Dios no se perfecciona en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Y esto lo puse entre paréntesis porque lo saco también de algo que comenta el autor del libro. Dice que si nosotros llegáramos a entender que el poder de Dios no se perfecciona en nuestra fortaleza, sino en nuestras propias debilidades, como bien dice el texto, sería para nosotros una idea revolucionaria. Algo que podría revolucionar nuestra vida. Y dice que no solamente es una idea revolucionaria, sino contracultural. Y él lo lleva a algunas de las clases que hemos dejado atrás, como el tema de los millennials y los evangelios exitistas que andan por allí. Y en estos tiempos de los millennials, que les gustan, ¿se acuerdan? El like, que todo esté bien y que todo, esa fantasía de que todo sea bárbaro. Y en que la imagen es todo y se supone que uno debe lucir siempre contento, victorioso y desbordando una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entendiéramos que el poder de Dios no se perfecciona en esa vida de exitista, de los tiempos de los millennials que todos te dicen, ay, qué bueno, qué bárbaro, y que tenés que estar tapando un poco ese momento de bajón. Espiritualoides, dice la Entonces tenemos que entender que cuando se perfecciona en nosotros ese poder de Dios, en el éxito, en ese evangelio en que todo te va a ir bien, no, se perfecciona en la debilidad. Y otra de las cosas que dice el libro, aferrarte a tu calidad de humano y no obsesionarte por los likes de las experiencias gloriosas. Eso es otro de los tips. Pues nos gusta contar las grandes experiencias y cosas, milagros, pero también Dios está perfeccionando nuestra vida en los momentos de debilidad, ¿no? Y el ejemplo es Jesús en la tentación. ¿Quién puede recordar algo de lo que dice de cuando viene el enemigo, el diablo, y lo tienta a Satanás? ¿Qué le ofrece? El reino, todo. ¿Qué era? ¿Era derrotista o exitista el mensaje que le quería? Era de millennials, o sea, Exitista. Exitista. Todas cosas grandiosas, que se tire del pináculo del templo, que las piedras se conviertan en pan, todo, pero él tenía que renunciar a la misión, que todos te van a rendir
pleitesía, le van a adorar, pero no era el camino de él. El camino era la humillación, era el dolor, el pasar por la cruz. No era eso. Y fíjense qué traicionero que es, cuando pensamos en nuestras debilidades, transitar esta tentación o seducción de querer mostrarme ante el otro como el que hace esas grandes manifestaciones súper espirituales, como tirarse del pináculo del templo, que era en el templo, porque iban a ser vistos por todos los religiosos de su momento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos traiciona a veces esto de la obsesión por la perfección y que no lo logramos, la obsesión por querer mostrarnos y sobre todo en lo exitoso, en lo milagroso, que Dios puede revelar un milagro y Dios puede revelar cosas grandes, pero es de Dios, no es que nos dé algo nuestro. Si Dios lo quiere dar, lo dará, pero yo no tengo que ir a obsesionarme tras esas grandes cosas. Ahora, sí. Esto lo veía yo cuando lo leíamos, ¿no? ¿De qué manera lo quería seducir? Con la palabra. Y de esa misma manera actúa con nosotros en los momentos en los que a lo mejor nos gustan ciertas cosas para alcanzarlas y nos tienta de esa misma manera. Con semi-verdad. La palabra te dice esto, vos podés. Semi-verdades que el enemigo utiliza en esos momentos de debilidad para seducirnos. Seguimos con los tips para perfeccionar nuestra vida espiritual. No maquilles tus flaquezas con espiritualismo. Permitite ser vulnerable. Y en esto hay un ejemplo que él da, y a ver si alguno me lo puede contar si lo registraron, que es el de Jesús 100% hombre de Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? En ese momento... Estaba como quebrantado, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? A Jacobo, a Pedro, a Juan, que oraran por él. Le dice a sus amigos que lo acompañen. Estaba el elemento de la oración. ¿Qué más está? ¿Qué elemento? ¿Qué hace Jesús? Derrama su momento de una manera totalmente abierta, ¿no? Es decir, tengo miedo, no quiero pasar esto. Se expone. Muestra su vulnerabilidad. Se ¿no? expone, muestra su Le vulnerabilidad. confiesa su tentación. Eso, confesar, ¿no? Y en la parte del ejercicio espiritual de este día, del 7, hace mucho énfasis en eso, ¿no? En la confesión. Qué importante es que nosotros tengamos amigos, personas, en donde volquemos todo lo que está en nuestro corazón. Nuestras frustraciones, las cosas que nos cuestan, nuestra angustia, nuestro dolor, cuando nos sentimos que nos abandonan, que nos traicionan, como Jesús se sentía en ese momento, cuando vemos que se viene una fuerte, algo difícil, un trago amargo, y ahí tenemos que encontrar también esto que habla acá de sentirnos vulnerables, ¿no? Permitirnos ser vulnerables. Jesús, ¿qué hizo? Buscó a sus amigos cercanos, confesó su estado de ánimo y les pidió que oraran juntos. Entonces también una de las estrategias del enemigo es cercarnos y llevarnos a un lugar de cierre en donde no nos abrimos con nadie y como que nos tragamos todo ese dolor, ¿no? Nos aislamos. Y eso no es. El tip es realmente permitirnos ser vulnerables y confesar y hablar con otros de las dudas o de las situaciones que estamos viviendo, porque eso lo vamos a ver en la última parte. Necesitamos del otro también, necesitamos la iglesia. Acá es interesante, ¿no? Como el autor lo expresa así claramente lo que decís, Nora, ¿no? Que la confesión es una de las disciplinas espirituales más importantes, por todo lo que vos decís, pero una de las menos practicadas, ¿no? Y también porque, claro, como nosotros sabemos que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y hablamos con el Señor y no sé qué, y bueno, hacemos todo esto, pero la importancia también de como también en algún momento una de las prédicas, ¿no? De hacernos el aguante, ¿no? De compartir las cargas unos con otros
y que es importante, ¿no? Así es, eso lo vamos también a ver en la última parte. Otro de los tips para perfeccionar nuestra vida espiritual, fíjense qué importantes son todos estos detalles para desarrollar nuestra espiritualidad. Renuncia a todo perfeccionismo egolátrico que lleva a ocultar tus debilidades. Y hay un pasaje en 1 Corintios 9:27, ¿se acuerdan qué pasaje es de Pablo que dice? Como si fuera la figura de un boxeador, ¿qué dice? ¿Quieren buscarlo? Búscalo, Claudia. 1 Corintios 9:27. Que él peleaba, ¿no? Fíjense qué bueno. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9:27. Lee el 26, Claudia, si lo tenés. Así que yo, de esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Muy bien, ¿eh? No peleo como quien golpea el aire, ¿eh? Yo estoy presentando batalla delante de Dios. La estoy pasando mal, me siento débil, me siento triste, pero sigo presentando batalla. Eso no tiene que dominarme, no tiene que doblegarme, sino que el poder de Dios se tiene que perfeccionar en esa debilidad mía, ¿no? Porque si no, tendemos a este perfeccionismo egolátrico, como dice así, querer ser perfecta y mostrar que yo todo lo puedo. Y el único que todo lo puede es el Señor, no nosotros. Nosotros tenemos que saber que tenemos límites. Incluso en las promesas que hacemos, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, hasta acá puedo, no ser las supermujeres, las superhombres, medir nuestros tiempos, medir nuestra salud, medir tantas cosas, porque también en eso estamos mostrando que Dios está con nosotros y su gracia está con nosotros. Si abusamos también, eso nos perjudica. Y el último tips es importante: no confundas la gracia de Dios con permisividad. La gracia no es la excusa para desobedecer, sino el poder para obedecer. La gracia barata, dice acá. La gracia barata, que es Dietrich Bonhoeffer, que le costó a él esa gracia dar su vida. ¿Qué sería la gracia barata? ¿Qué se entiende? Que a Dios le costó mucho entregar la vida de su hijo. No fue algo gratuito. Él pagó el precio, la muerte de su amado. Y a Cristo le costó, Él pagó el precio de nuestra salvación. Dio su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y a lo sumo lo engrandeció y le dio un nombre pero el costo se pagó. Entonces no podemos decir, bueno, es la gracia. Y yo peco, total, la gracia sobreabunda, como dice Betty, ¿no? A veces tomamos esos textos, ¿no? Total dice que la gracia sobreabunda. Yo total peco. Yo pienso que eso puede llegar a ser el pecado delante de Dios. Ofender o contristar al Espíritu Santo. Ofender, contristar al Espíritu Santo. Entonces, esto de la gracia es con este sentido, de que tuvo un precio y que yo no puedo tirar esas perlas a los chanchos, como diríamos en las enseñanzas de Jesús. Yo no puedo hacer de algo tan precioso, pisotearlo o no darle importancia. Tengo siempre, ¿no?, que ir a Dios para que Él me dé ese poder para obedecer. Reflexionemos, dice Larry Sigue, porque esto es peligroso. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto está en Proverbios. ¿A qué lo aplica el autor a este texto? ¿Qué situaciones que pueden darse cuenta ustedes a que son llevados frente a situaciones de vida? A creernos superiores a los hermanos o a otros. A sernos Yo predicaría superiores. mejor que el pastor. Cuando nosotros estamos mirando al otro desde una posición muy elevada, ¿no? Allí, ¿qué pasa?
no tenemos la suficiente empatía para ponernos a la altura de ese hermano. La soberbia nos hace aumentar el ego, nos hace tener una perspectiva de nosotros mismos que no es la correcta, porque no tenemos por qué darnos más crédito de lo que somos humanos, como decíamos, y corremos el riesgo de que esta altivez nos termine haciendo caer. ¿Se acuerdan ese texto que dice, el que piensa estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga? Si yo digo, no, voy a estar firme, yo me la banco, yo voy a predicarle a las prostitutas, me meto en esos antros, total, y más de uno cayó en eso. Así que tengamos siempre en cuenta el factor humano, como dice la película, como hay un libro también, ¿no? El factor humano. Por eso hay que guardar el corazón. La que sigue, Julio. Y fíjense, podemos hablar de dos cosas, nuestras derrotas y nuestras victorias. Nuestras derrotas, y pensémoslo, se producen después de sentirnos fuertes. Y agregaría yo, no lo dice el autor, que desde ese lugar nos ponemos en jueces de otro. Y a la vez, en ese lugar, exigimos lo que nosotros mismos no podemos lograr. Si hablamos de esa espiritualoide, eso de espiritualoide que menciona el autor, podemos decir que los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús eran espiritualoides, porque estaban en esto. Ellos se sentían fuertes en la palabra, se sentían maestros, les gustaban mostrarse delante de todos. Desde allí, ¿qué hacían? Se ponían en jueces, se ponían en jueces. Y yo lo que lamento y siempre me gusta combatir es el juicio a un hermano que la está pasando mal, el hablar como si a nosotros no nos fueran a pasar cosas, o en un futuro nos irían a pasar cosas, ¿no? No sabemos, somos humanos, las personas que amamos también pueden caer en el error, pueden cometer pecados, pueden tener un momento de debilidad. ¿Y quién soy yo para hablar o emitir un juicio? Mejor callemos y oremos por esa persona que entró en debilidad, no sentirnos los jueces, si bien tenemos un argumento quizás para criticar. Pero como dice acá, ¿no? Nosotros nos sentimos fuertes y sonamos, porque ahí nos parece que nos comemos el mundo y que en nuestra boca está la vida de los otros y tenemos que ser muy prudentes. Somos madres. Yo tengo el ejemplo de una tía que tenía una librería y se enteraba de todas las cuestiones de la iglesia y de otras iglesias porque venían de otras iglesias y siempre, ¿no? Que fulana, que mengana, que esto, ¿no? Que una situación de embarazo no deseado, que acá, que allá, y tremendo. Yo era jovencita y recuerdo, hasta que a ella le tocó pasar por esa situación con su propia hija, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos de esto, y más con hermanos en la fe, y ya que vamos a hablar de que se necesita hacer iglesia, cuidar este detalle, porque puede ser causarle una gran derrota en nuestra vida. Vos sabés que llevaba a la iglesia de un pastor en un taller que yo había hecho, en el que decía, cuando se hace un evento en la iglesia, todos oran para que el Señor actúe, pero el momento de orar más es cuando se pasó ese evento, porque es el momento en que podemos fallar por la soberbia que nos viene porque salió todo bien. Y es ahí donde fracasamos. Muy bien. Y ahora nos viene bien para la otra parte. Nuestras victorias se producen manteniendo un bajo perfil de humildad. Hablábamos de la humildad la otra vez, ¿no? En el mismo libro. Bajo perfil de humildad. Yo sé que soy débil. Yo sé que tengo una familia en debilidad, hablando del lema, ¿no?
que todos, ninguno de nosotros o de nuestra familia está exento de una situación vulnerable, de una situación de tentación. Entonces, humildes delante de Dios y delante de los hombres. También nuestras victorias son fruto de la dependencia de Dios, no de nuestra carne. Como Jesús, que pudo vencer esa tentación porque no se dejó seducir por las tentaciones que nos da el mundo, sino porque Él tenía un camino puesta la mirada en algo superior. Entonces dependemos de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios en nuestra debilidad. Recordemos siempre esa frase. Y nuestras victorias se basan en una entrega constante de nuestra debilidad a Dios. ¿Qué ejercicio yo les recomiendo? ¿No? Como el de Pablo quizás. Cada vez que estamos delante de la presencia del Señor y nos sentimos débiles, poner esa debilidad delante del Señor. 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Señor, no quiero esto, no quiero sentirme así, no quiero estar mal, no quiero. Y es tratar de escuchar la voz de Dios que nos diga, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y allí preguntarnos, ¿me está bastando la gracia de Dios para superar este momento? Y dejar a Dios actuar. Y esto nos sirve de pie para lo que viene, que es un relato bíblico que da justamente nombre al capítulo. Y él lo pone muy risueñamente, Josafat y su ataque de pánico. ¿Qué dice el relato bíblico? Si quieren leerlo, en 2 Crónicas 20:12. Pero recuerdan el relato, él venía Él reconoció su debilidad. Bueno, alguno quizás no leyó el libro, ¿quién lo quiere contar rápidamente? Bueno, Josafat era el rey de Israel. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron los enemigos, encontró que... ¿Cuántos eran los enemigos? No le podían hacer frente. Eran 2 pueblos, ¿no? Eran muchísimos, Muchísimos. ¿no? Y quedaba muy reducido el número de israelitas frente a los enemigos. ¿Y él qué hace? Entró en pánico, primero entró en pánico. Entró en pánico. Hizo ayunar a todo el pueblo. Pero lo que hizo era tanto, no se trató de nada, no dijo yo puedo, yo los voy a vencer a todos. Socorro, Señor. Sino que dijo, Señor, por favor, pero en desesperación. Y bueno, y Dios ahí libró la batalla a él, ¿o no? ¿Qué dice el relato en 2 Crónicas 20:12, Claudia? Solo ese Dios versículo. Nuestro. Dios No lo nuestro. juzgarás. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Lo sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Muy bien, no sabemos qué hacer, Señor, no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza, o levantamos nuestros ojos al cielo. Me encantó lo que hizo Dios ahí. Y ahora viene, ¿no? Dios entonces le dijo qué hacer y qué cantar, porque no solamente le dice qué hacer, sino que le dice que tienen que cantar, ¿no? Dice en 2 Crónicas, el relato que sigue, no lo vamos a leer todo, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Nos quedamos ahí, pensemos. ¿De quién es la batalla, hermanos y hermanas? Está clarísimo. Dice quédense quietos, ¿no? ¿De quién es la Difícil batalla? quedarse quietos. ¿Y qué dice? No tengan miedo, que es la emoción, una de las emociones más fuertes que tenemos. Cuando vemos semejante panorama de situaciones, tenemos miedo y nos acordamos cuando vemos ese gran ejército. Pero la batalla de la vida, dentro de nuestra pelea y nuestra humanidad, no es de nosotros, sino del Señor. Ustedes, dice más adelante, no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que Dios les dará. Tremendo, ¿no? Nos hace cantar. La esperanza. Y Dios le dijo que mientras tanto cantaran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es
para siempre. Y de allí viene el título de esta devocional, Un extraño canto de victoria. ¿Por qué lo define así el autor del libro? Fíjense, pensemos en la letra, glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre. Y él después da unos tips sobre la misericordia. ¿Quién quiere contar algo de cómo sintió esto de la misericordia de Dios interviniendo en un momento de dificultad? A ver, los No sé, pero yo tenía una experiencia muy terrible. Nos asaltaron con armas cortas y armas largas. Y estaban mis hijos, otro hijo que tenemos espiritual, que estaba con nosotros justamente en ese momento, en la pizzería. Y mi hija estaba en el escalón leyendo un libro que tenía que estudiar para rendir al siguiente día. Y lo primero que se le pusieron una 9 milímetros en la cabeza a mi hija. Y los otros entraron con arma directamente. Y mi hijo Gabriel le hizo así con la mano. Dijo, para. Agarra la caja, abrila, tranquilo, llévate todo lo que haya en la caja. ¿Vos viste que alguien tocó la caja, que alguien estaba en la caja? Dice, no, tranquilo, le dice mi hijo, porque te podés llevar todo lo que haya en la caja, Sí. Llévatelo, pero tranquilo. Y de repente, por supuesto, lo primero que hice, ponerme a orar, y a clamar al Señor. Y fue tan tremendo ese momento que mis hijos, sobre todo Gabriel, que es el mayor, fue el que levantó la mano y como que les dijo, para. Y como que le puso un parate a la intención de esta gente. Las armas eran bastante bravas. Sí, sí. Y justamente él hacía 10 minutos más, no, 10 minutos que había sacado toda la plata de la caja, que en ese momento eran como hace varios años atrás de esto, como 400 pesos, que en aquellos años era mucha plata, no estoy hablando, no me acuerdo, 2001, 2002, y bueno, no, con 4.000 pesos. Y resulta de que al sentir que yo estaba orando, mi hijo que tuvo esa certeza y esa paz. Sí. Y una de las cosas que después dijo mi hijo, nosotros debemos saber que Jesús está con nosotros. Así que todos tranquilos, vos, todos tranquilos. Pero mi hija entró en un pánico terrible, gracias a Dios de que teníamos al otro. Y vos ahí interpretás que la presencia del Señor estuvo. La presencia del Señor Jesús, el orar al Señor, el clamar en ese momento, en una situación tan difícil, lo único que podemos entender es que si Dios no nos guardaba en ese momento, nosotros no podíamos hacer frente a semejantes armamentos y con la furia que venía. Claro. Entonces es muy difícil. Bueno, ahí viene el cántico. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. ¿No? Y ustedes pudieron saber. Cuando viene mi esposo, sí, él dice, vamos a cantar. Y empezó a cantar, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Empezó a cantar. Y hace unos días mi hija estaba pasando un momento muy difícil y resulta de que soñó con mi esposo que cantaba garantiza victoria. Y dice, mamá, me asusté, si papá está muerto, porque yo en el sueño escuché a papá cantar. Gracias por el testimonio. Entonces, tenemos que entender que en esos momentos de mayor debilidad tenemos que ejercer una confianza especial en la misericordia de Dios, ¿no? Ahora no es fácil cantar en esos momentos, Pero es una forma de expresar al Señor esa confianza, ¿no? Glorificar al Señor porque su misericordia es para siempre, amén. Y en momentos de mucha debilidad
humanidad. Por eso me gustó ¿quién quiere leer la canción hecha en la poesía del mismo autor del libro, ¿no? Porque ahí él lo relata desde su propia humanidad, ¿no? Sí, si yo pienso en mis fuerzas, en mis miedos, es un desastre, soy un desastre. Pero si pienso en esa misericordia de Dios que en ese momento difícil me protege y me cuida, allí sí puedo dar la gloria al Señor. ¿Quién lo quiere leer? A ver, léelo, Nora. Somos unos miserables. Y si no fuera porque Dios pone su corazón en nosotros, estaríamos en el horno. Alabado sea su nombre. Muy bien, ¿no? Entonces yo le puse en la que sigue, como un cierre. Las canciones de guerra resaltan el coraje, la fortaleza, el poder de los luchadores, de los guerreros, de los soldados. Pero esta canción de Dios en época de debilidad es totalmente diferente. Es cantar acerca de su misericordia. Es poco convencional, pero efectivo. Dios destruyó a todos los enemigos. ¿Y qué hizo? Simplemente hizo que se confundieran entre los dos bandos. Ni siquiera ellos tuvieron que mover un arma, ¿no? Entonces la esperanza y la certeza es que Dios acudirá a socorrerte. Dios peleará por ti. Y tu debilidad se convertirá en fortaleza. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para... Bueno, se canta así, ¿no? Glorificado y cada vez más fuerte, con esa fuerza que viene del Señor que pelea nuestras batallas. Por eso cerramos la 7 diciendo: eleva tu canción de victoria y celebra, porque donde tus fuerzas desastrosas decaen, la gracia de Dios siempre vencerá, ¿no? Tremendo. Y esta gracia nos introduce en el capítulo 8 con estas palabras del apóstol Pablo. Y dice así: por lo tanto, y le puse entre paréntesis, por esa gracia divina que es suficiente, gustosamente, dice Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Lo reentendió, ¿no? Ahora, fíjense esta palabra, alarde. ¿Puedo hacer alarde? ¿Pavonearme? Soy débil. Soy débil. ¿Qué les parece, no? Qué tremenda esta, cómo él la tenía re clara, como dice Valeria, y dice, gustosamente lo haré, ¿no? Como lo haré con alegría, haré alarde de mis debilidades, pero no soy tonto por hacer alarde de eso, sino porque, ¿para qué lo hago? Para que vean, segunda parte del texto, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¿No? Es contracultural, ¿no? Exactamente. Porque precisamente desde niños, a los niños se les enseña secularmente, familiarmente, escolarmente, a que pueden, a que no son débiles, a que tienen que ir adelante, que una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, una cosa es fortalecerlos, su valía, pero otra cosa es en que estos son a veces espirituales. A veces se levantan niños que no pueden admitir no poder. Claro. No poder algo. Pero estos, los principios del reino, los espirituales, son siempre contrarios a lo establecido. Que quiere dar para recibir, pero es totalmente diferente, ¿no? El que quiere ser el primero, que sea el último. El que quiere ser, como dice, el que quiere ser el primero, que sea primero el servidor, antes de eso. Entonces, podemos tomar de esta gracia, en esta forma tan loca de hacer alarde, y allí hay unas preguntas que les hago. ¿Se sentía orgulloso Pablo de sus debilidades? Pásalo. ¿Se sentía orgulloso Pablo de sus debilidades? ¿No es esto una muestra de fanatismo?
Y bueno, un poco lo respondimos recién. ¿Para qué el apóstol hacía alarde de sus debilidades? A ver quién quiere tomar esta preguntita y hacer unas ideas unidas. A ver. Respondiéndolo en base a lo que vimos recién. Si fuera hoy, No es orgulloso la palabra, orgulloso no. No, O sí, se no. mostraba tal cual era. Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. aprender que se muestra manso y humilde, está bien. Entonces no podemos decir que era un Si fanático. el mismo Jesús lo dice, No. ¿qué me queda a mí? Claro. Ahora, si nosotros como hijos de Dios o cristianos en este tiempo diríamos algo así, este es un fanático, se fue de mambo, diríamos, no sé. Pero ¿para qué el apóstol hacía alarde de sus debilidades? Lo vimos. Para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Gustosamente haré alarde para que permanezca en mí. Ya está el poder de Cristo, pero va a permanecer en la medida que yo le voy dando lugar aún en esos momentos de debilidad. Otras preguntas. ¿Debemos jactarnos de nuestros talentos y fortalezas? ¿Qué significa para el autor del libro ser humilde? ¿Qué les parece? ¿Nosotros tenemos que aprender un poco de Pablo? ¿Cómo lo verían reflejado en estos tiempos del evangelio exitista? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos dice? Qué difícil. No me imagino. ¿Qué se nos dice? Que todo nos va a ir bien, que la siembra, que si vos sembrás tanto, después te va a devolver el doble. Por que No lo la haces tu por- auto en ofrenda porque No. vas a tener otro auto y 0 kilómetros. Está esperando un carro abajo de tu casa. ¿Y qué sería en la página 66 lo que el autor define como ser humilde? Claro, es poder Sí, entender qué es lo que no podemos, Saber quién eres y qué no saber quién no podemos, eres. para saber qué sí podemos, y en definitiva, que es a lo que estamos encaminados, es a adquirir la identidad en Cristo, ¿no? Y lo que somos lo que Dios dice de mí. Me encanta esa canción, soy lo que Dios dice de mí, ¿no? Y me han escogido, nación santa, bla, 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 pero reconociendo nuestras debilidades, quién somos, qué podemos y qué no podemos, y reconociendo las debilidades, ¿no? Exacto. Fortaleciéndonos en esa gracia con la que nos tenemos que gastar. Exacto. Muy bien, Graciela. Lo aclara también, aclara que dice la humildad no es dar lástima. No es dar lástima. Eso me parece interesante, no es Claro, sí. Pobrecito de mí, mira Claro, lo que ya me pasa, para que todos vengan y me apapachen y me hagan. Y no es la idea, ¿no? Decir, bueno, hermano, orá por mí, estoy en debilidad, sí, me pasa esto, estoy pasando tal prueba, pero tampoco es que todo buscar, porque a veces inconscientemente buscamos, ¿no? Todo eso. Porque hay momentos que necesitamos que nos apapachen, pero no todo el tiempo. Pero no fomentarlo, más bien decir, Claro. mira, necesito tu abrazo antes que estaba diciendo, Pero ay, un no sabés ratito. lo que me pasó. Claro. No, como María Dolores, o viste, todo ese tipo de cosas. Interesante lo que dice Corrie ten Boom. Ah, léelo. No te preocupes tanto por lo que no eres, porque puedes olvidar quién eres. Claro, exacto. Está buenísimo. Entonces, ser humilde es, y ahí lo saco del libro, ¿está ahí, Julio? Ser humilde es, y esto lo saco de la frase del mismo autor, gritar, soy un desastre, pero con verdadera humildad. ¿No? Un verdadero desastre, pero con verdadera humildad. No dar lástima, saber quién eres y quién no eres, y lo que puedes hacer y lo que no, lo que decía Graciela, así que lo tenemos bien claro. Me gusta la enumeración, Nora, que da el autor. Sí. Así como no me gusta, vuelvo a decir, ¿no? Que diga somos. Pero sí me gusta cómo él hace esta enumeración, ¿no? Sí, decilo. Que es nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Dios te escogió
Sí, te deseó, te pensó, te ideó, te seleccionó, te creó, te adoptó, te nombró, te fichó, te apartó, te separó, te valoró, te elogió, te aceptó, te dignificó, te privilegió, te coronó, te amó. muy bien. Y eso, leer eso y una y otra vez ¿no? Es Decir, hermoso. bueno, Señor, yo soy esto. El Vos, propósito. con todas mis debilidades, con todas mis imposibilidades, pero es lo que Él dice de nosotros. Muy Es bien. importante. Y se adelantaron un poco porque estamos en quién eres, a ver la que sigue. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y allí ya lo está llevando de lo que yo soy, lo está llevando a través de estos textos a un plural. Ustedes son. Y allí está tomando la idea que a la que él quiere cerrar, que es justamente el tema de ser iglesia, que es tan importante. Entonces acá nos está llevando a que somos especiales para Dios, un poco lo que decía recién Graciela. Y el apóstol Pedro está hablando de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Todo esto, ¿no? Soy amado, escogido, tengo un proyecto de vida que Él preparó para mí. Y allí en la página 67, creo que es lo que leyó Graciela, ¿qué es lo que debiera marcar nuestra verdadera identidad? Eso me encantó, muy bueno. A ver, léelo. Tu verdadera identidad no está determinada por tu ADN biológico, sino por tu inmutable estirpe espiritual. Eres de un linaje escogido, de una casta real, de una dinastía bendita. Eres hijo del Rey que está por encima de todos los reyes de la tierra, una hija del soberano del universo. Eres un sacerdote, una sacerdotisa del Altísimo. A pesar de tus desastres, eres un santo, una santa. Sí, créelo, le perteneces a Dios y a nadie más. Por favor, deshazte de toda falsa modestia y empieza a erguir tu cabeza. Muy bien, ¿no? Entonces ya después de esta pregunta, ¿qué es lo que debiera marcar nuestra verdadera identidad? Puse algo, ¿quién eres? Tu verdadera identidad no está determinada por tu ADN biológico, sino por tu estirpe espiritual. Ah, me encantó. A mí también. Estirpe. Yo soy del estirpe celestial, no soy cualquiera que anda por este mundo, sino que tengo una gracia especial de Dios, ¿no? Un sello divino que es el Espíritu Santo. Estirpe espiritual sería el repaso del texto de 1 Pedro 2:9, ¿no? Que habla de, a ver si lo encontramos ahí, dice, por lo tanto, léelo, Claudia, me confundí con el otro. 1 Pedro 2:9. Vamos a ver qué dice allí. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, Bueno, nación santa. volver a ver eso, ¿no? La estirpe espiritual está marcada por todo eso, más todo lo que dijo Graciela, que somos amados, escogidos, llamados. Entonces la que sigue dice, deshazte, la que sigue, Julio. Habla de los ángeles. A ver qué dice de los ángeles. Deshazte de toda falsa modestia y pregúntate, ¿qué cosas podemos hacer nosotros que los ángeles no pueden hacer? ¿Se acuerdan o quieren leerlo? Decirle Abba Padre. Decirle Abba Padre. Decirle Abba Padre. Eso ¿Qué es más? A ver si lo tienen por ahí. Predicar el Evangelio. Nosotros nos toca la tarea de predicar el Evangelio, ellos no. Ellos fueron creados para servir a Dios, pero nosotros para amarlo. Exacto. ¿Qué más? Ellos pueden decir en la presencia del Padre, Santo, 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 como los serafines, los querubines, pero a nosotros como iglesia nos fue dado el espíritu de adoración, de alabanza, por el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, ya lo Somos mencionó. Sí. hijos. Somos hijos. Ellos no son hijos. Sí. Nosotros sí. Eso, tal cual. Ponelo las respuestas. Los ángeles fueron, ¿qué es la respuesta? Le puse ahí. Los ángeles fueron creados para servir a Dios.
pero nosotros para amarlo. Esa me encantó. Y además es nuestro papá. Ellos son mensajeros, son servidores, pero nosotros somos los amados de Dios. Eres hijo y eres hija, lo que decía Marcelo. Y solo a nosotros se nos ha dado el derecho y el honor de llamarlo con ternura a papá, ¿no? Y en ese momento de desesperación, no sé si les ha pasado de tanta vulnerabilidad que no les queda más que mirar al cielo y clamar, ¿no? Y saber que el papá del cielo está escuchando, está observando mi debilidad, y que él quizás en ese instante no obra, pero que ya está el alerta enviado ahí al cielo y no se va a tardar en responder, ¿no? Y en esos casos a veces las respuestas que recibimos de Dios no son las que esperamos, pero sí tenemos la paz para aceptarlas. Así es. Porque sabemos que viene de Dios. Porque dependemos de Dios. Viene de Dios, eso es. Como que Dios siempre está en la ecuación. Otra preguntita más adelante. Dice, ¿en qué se basa el autor para decir que nuestra identidad como hijos no nos fue, y ahí entramos ya al concepto de iglesia, no nos fue dada individualmente, sino colectivamente? Fíjense en la página 67. Porque dice que somos nación. Y va marcando en negrita, a ver si lo encuentran. Está marcado la NBI con Y énfasis. ustedes en plural, es decir, Ustedes. que no fue individual, sino ¿Qué más? Nación, pueblo. Nación, pueblo. Habla en plural. Porque la verdadera pregunta no es quién eres, sino quiénes somos. Eso, exactamente. Porque justamente hablábamos desde lo individual recién, elaborando que somos hijas, hijos, que somos amados, escogidos, que tenemos un propósito, todo. Pero en realidad el pasaje de 1 Pedro nos sorprende con esto. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ustedes, ¿no? Y está hablando a los hijos de Dios en su conjunto. Y nos fue dada esa gracia, todas esas capacidades, ese regalo de Dios a todos también colectivamente. Entonces una pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que acepta estar con Dios, pero no con la iglesia? Una mentira diabólica según el autor, ¿no? Por ejemplo, dicen, yo no me congrego en ninguna iglesia, pero estoy bien. Sí, está magnífico, seguro. Y la temática de ahora, porque la iglesia soy yo. También. O que te dicen, Estoy leyendo estos días un libro de predicaciones bastante nuevas, de hace 200 y pico de años, ¿sí? Y una de las predicaciones basa todo en Hebreos, arranca leyendo que Enoc caminó con Dios. Y que ese caminar con Dios fue lo que Dios lo interpreta como algo, un acto de fe, y lo traspuso, no vio la muerte. Y es uno de los que arranca, digamos, en esa galería de los héroes de la fe. Entonces, el autor empieza a hacer todo el sermón, qué sé yo, y una de las cosas de los llamados es a caminar con Dios. Entonces, vos no podés decir que caminás con Dios si no estás junto con el resto de los que caminan con Dios. O sea, hacía varios énfasis. Uno era hacia la gente, invitándolas a aceptar a Cristo, pero también al resto, a los que ya conocían y habían dicho, vos no podés decir que estás gustando de la gracia cuando no querés estar con los otros que tienen los mismos problemas, las mismas cosas que vos, porque no estás caminando con Dios. Es sencillo. Lo de Enoc fue, nadie sabe mucho más de eso. Y también tiene que ver con la época en que estamos viviendo del individualismo. Bueno, cómo se fueron dando todas las cosas, no sé, el trabajo home office, o sea, ya es el trabajo individualista, que todo tenía que ver con una situación específica que después se solucionó, la pandemia, y sin embargo siguió. Y lo mismo, voy más allá, no congregarse también viene arrastrado por el hecho de que, bueno,
lo mirábamos en pandemia online porque no se podía salir a la casa, pero eso después continuó porque las redes siguen vigentes y entonces sigue el individualismo y ya sin necesitarlo. Entonces, y ya eso es algo que hasta no se puede revertir. Incluso yo hasta pienso, a veces digo, a mí me hartan bastante las redes, eso que me gusta, soy bastante tecnológica, pero me hartan porque ya todo es en redes, hasta una clase de gimnasia en redes, o una entrevista en redes, todo en redes, ya no es necesario, porque nada va a suplir el contacto, la interrelación, y ni hablar dentro de la congregación. Si decimos que somos familia, nos tenemos que relacionar. Sí, sí, yo leyendo lo que dice el autor, que dice que es una gran mentira diabólica, y nosotros como iglesia tenemos esa autoridad para orar rompiendo esa mentira diabólica, porque hay muchos hermanos que quizás creen esa mentira, ¿no? Entonces no es un no quiero, que más allá que después lo podemos sanar y hablar, pero en ese proceso quizás creer esa mentira no es tan fácil, ¿no? Para ese hermano darse cuenta que está creyendo la mentira. Entonces quizás estaría bueno nosotros poder orar, ¿no? Que sea una oración para la iglesia, para los hermanos que quizás hoy están justamente eso es lo que yo quería sumar, que es muy fácil para nosotros criticar, pero cada hermano vive su proceso a su manera. Yo misma en un tiempo, cuando Gustavo estaba medio rebelde, él no me acompañaba a la iglesia, yo tenía la nena chiquita y dejé de congregarme, yo lo confieso. Por distintas razones. Yo sufría el hecho de no congregarme. Entonces, interpretemos que el que no se está congregando no está de 10 también. Es una persona que tiene algo en su corazón respecto a que no está del todo completo. Y a eso voy, ¿no? El respeto también por los procesos que los otros están viviendo. Y no criticar, sino orar, como bien decía Débora. De todo nuestro corazón. Por ejemplo, yo veo una persona que hace mucho que no viene y viene a la congregación. Digo, ¿qué hace? Tanto tiempo que no vení, ¿qué pasó? Que no, es un bajón. Entonces le digo, ay, qué alegría de verte, te extrañaba, qué lindo encontrarte. Hay formas de manifestar, ¿no es cierto? El hecho de que no se está congregando, pero yo la tengo que seguir amando hasta el fin, hasta que no muestre lo contrario, que por sus frutos los conoceréis, sigue siendo un hermano. Está atravesando quizás esa mentira cultural de que la iglesia se puede vivir desde las redes, de que la iglesia es, digamos, otra forma de verlo, como decimos, ¿no? Desde esto de lo egoísta, de quedarse en la casa, el domingo en chancletas y tomando mate, mirando la pantalla, ¿no? Pero bueno, no quita que como acá sigue hablando el autor, no quiero irme, pero que tengamos en cuenta también estos aspectos que nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a un hijo, nos puede pasar en situaciones familiares, y cómo los vamos a tratar. No le vamos a decir, es una mentira diabólica, ¿no? Está bien, acá lo dice así, pero hablemosles con amor. Y si nosotros le mostramos el amor que reina entre nosotros, va a tener entusiasmo de tarde o temprano volver. Como yo un día volví con mi hija chiquita y me costaba, con clase cuna, con clase un poquito mayor empezó a ir, pero bueno, me hacía las 1001 y me puse firme, y después Dios tuvo la gracia de tocarlo de nuevo a Gustavo y retomar, y ahí recibimos el llamado, ¿no? Después de esa crisis de fe. Gustavo dice que él no se apartó nunca tampoco, que el Señor lo tenía, pero estaba con otro objetivo de vida, que era tener dinero, hasta ser joven y tener dinero y después hacer lo que él quería. ¿Cómo son las contraculturas cristianas, ¿no? Y que te van seduciendo. A mí me pasó cuando mi esposo estuvo enfermo,
que me sentía muy mal por no venir a la iglesia, yo lloraba. Sí, sí, algunos lo sienten mucho y Yo otros se tuve que decir acostumbran. al pastor, le digo, Pastor Gustavo, yo estoy en la iglesia, pero tengo que cuidar a mi esposo, no hay quien lo cuide. ¿Qué hago? Le pongo el culto a él, así que los dos estamos cantando, los dos estamos en el En culto, situaciones que y al por límite YouTube, está bien. y llegamos a tomar la Santa Cena por YouTube. Claro, Y él me no se quita que dice, frente a un momento me así. dice, trae, vamos a tomar la Santa Cena con ese pastor Gustavo, me decía. Perdón, sí, Julio. Yo solo iba a agregar esto, que es una frase que yo tengo muy marcada, que es idealismo versus realidad. Entonces, a veces el idealismo, como esta frase, una mentira diabólica, eso es lo que la Biblia respalda en ese sentido. Tiene su argumentación bíblica también, porque no debemos de caer en eso de no congregarnos, ¿se entiende? Eso sería lo ideal, lo correcto, lo bíblico, lo que quiera. Pero también hay una realidad y tiempos y diferentes situaciones y en donde cada individuo es individuo. Claro. Ahí es donde nuestro rol es ser iglesia, es donde somos familia. Claro. Si hacemos la dinámica de caernos en el ideal y señalar, estamos cayendo dentro del mismo juego. Ahí es donde vuelvo a plantear esto, que es decir, nosotros debemos de hacer la diferencia. Y la única manera es, si nosotros mismos estamos en nuestra relación y estamos en gracia, podemos tener gracias al otro. Porque si no, estamos cayendo en el mismo juego de las mentiras del enemigo. Exacto, y fomentar la espiritualidad del otro, ¿no? No se trata de... Me parece que nadie acá está hablando ni de señalar, ni de criticar, ni mucho menos, pero sí estamos hablando de lo que el autor habla acá, y que dice que está mencionando la espiritualidad individualista, esto del creer que puedo ser iglesia en mi casa. Por supuesto que sacamos las excepciones de enfermedad. Gloria a Dios por las redes, por la gente que está enferma, por la gente que no tiene dinero para tomar un colectivo e ir a congregarse, por la gente que está lejos, por la gente que vive en zonas que no vive en el barrio como vivo yo, ¿no? O sea, pero sí, es verdad también, lo que dice el autor, que hay gente que dice lo que decían al principio: yo soy la iglesia, no necesito de nadie, yo leo la Biblia, ¿verdad? Yo me conecto con Y Dios. tampoco estoy criticando, Sí, esto sí. mismo, sino que estoy diciendo que es una realidad. Respaldada por lo que Bueno, dice y el a autor. eso apuntamos, así cerramos para que no se nos haga tarde. Muchas veces igual Y apunta, perdón, decime, sí, no, que no te muchas veía. veces también no tiene que ver con esto de creerse que uno es y por eso no va a la iglesia, sino como está uno, lo que decían ahora. A veces es más fácil estar con Dios en la intimidad que venir con todas tus partes rotas a una comunidad. Más allá de que te reciban re bien, como que en lo Aparte no es social, fácil, no sería claro. fácil, sino sería más lo que se necesita en Claro. ese momento, necesita en Pero es ese todo un momento la proceso, persona. pero es Claro. Es como Claro. muchas veces. Bueno, pero ahí también que por más que no vayas al lugar físico llamado templo, sí, esto de que decíamos antes, de buscar a un otro y hablar con un otro. Un grupo pequeño también para que ya es crecer, iglesia, ya estás empezar ya sos con iglesia. eso, adorar juntos. Pero no quedarse Y cerramos entonces ahí. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo importante creo que es que no se prolongue en el tiempo. Claro. ¿Eh? Eso es muy Que no se claro. prolongue Eso en el claro. tiempo. Todos sabemos que esto es lo que Dios dice. Entonces, todos tenemos debilidades. Es lindo que no nos juzguen, nos hace bien. Es bueno y nos hace bien a nosotros no juzgar al otro. Pero lo que tenemos que saber es que no se tiene que prolongar en el tiempo. Sí, eso es Y verdad. si hay alguno que se acerca a ver qué pasó, en qué te puedo ayudar, en qué puedo orar por vos, qué puedo hacer para que el cuerpo de Cristo no sufra el hecho de que vos no estás, porque todos somos parte, ¿no? Aunque nos congreguemos en distintos lugares. Bueno, en ese sentido, cuando vemos que hay alguien que por mucho tiempo no está viniendo, también es bueno que nosotros llamemos por teléfono, si no podemos ir a visitarlo, ¿no? De preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
dar señales. Dar señales de que nosotros lo necesitamos también a ese, ¿no? Había una ilustración en la que decía de alguien que se había, digamos, apartado por no ir a las reuniones, ¿no? Entonces va a visitar a esta persona, entonces le estaba prendida la chimenea y saca un pedacito así de leño, ¿no? Y lo tenía en la mano. Y esta persona que era visitada le dice, ¿qué haces con eso en la mano? Y estoy viendo qué pasa teniéndolo en la mano, y se apagó. Entonces le dice, ¿ves lo que pasó? Se apagó. Pero si está con todos los leños, se vuelve a prender. Así es lo que pasa en la iglesia. Sí. Yo quiero contar esto muy rápido, pero en otra etapa de mi vida, cuando yo era muy joven, no ahora, y por supuesto no Eras más joven. Sí, más joven. Y obviamente tendría otras situaciones, otro grado de crecimiento del Señor, por supuesto, porque también era más joven. Pero sí me pasaba que si yo no iba un día a la iglesia, un domingo a la iglesia, al otro domingo decía, no, pero no sé qué. Y al otro surgía algo. Y al otro surgía algo. Y un día me encontré con que, ¿cuánto tiempo hace que no voy? Por eso es que para mí, a mi persona, teniendo yo en mí ese recuerdo de antes, que si bien no es ahora, pero igual, entiendo perfectamente lo que dice la palabra de esto del congregarse. Yo no quiero ni probar lo que es no venir un día, y es más, si no puedo venir porque estoy enfermo, porque tengo una cuestión, o quiero después en el otro domingo venir, ¿no? Es como ya una necesidad. Pero no, yo no quisiera ni probar, decir, bueno, si invito, me hago un por internet. Yo no lo quiero probar, porque no sé si un día digo, y bueno, sigo por internet. Sí, porque uno se da una licencia y después es todo hábito también, ¿no? Claro. Como que tenemos que tener esa alegría de venir y de congregarnos y de estar juntos y crecer. Bueno, eso ahora lo vemos, ¿no? Acá yo le puse y cuestiones anatómicas de decapitados y otras hierbas. ¿A qué se refiere el autor? Porque dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces él está diciendo, si somos el cuerpo de Cristo y no lo tenemos a Cristo como cabeza o estamos desmembrados porque nos hemos separado de la iglesia, un dedo afuera, termina no pudiendo ejercer su rol en la mano, por ejemplo, o en el pie. Tenemos que, por las cuestiones anatómicas de las mismas explicaciones que se dan de lo que es la iglesia, entender de que de alguna manera nos necesitamos. No voy a entrar a si es pecado, no es pecado, si está bien, si es un tiempo, pero que bíblicamente están estos ejemplos de que necesitamos estar juntos, como un cuerpo, o calentito, como decía la figura de Betty, para seguir encendiendo ese fuego. Eso lo tenemos que reconocer. ¿Y cuándo reconocemos que necesitamos una iglesia? En la página 68, ¿quién lo busca? Cuando nos entramos el virus de la espiritualidad individualista, si estás vacunado de blindaje. Vacunado. Sí, me encanta. Está bueno. Sí. Entonces yo le puse la respuesta, eso. Solo evitaremos contagiarnos del virus de espiritualidad individualista si estamos vacunados de humildad, reconociendo que necesitamos al otro, necesitamos al hermano. Somos débiles, nos fortalecemos unos a otros, cantamos juntos. Primera Pedro 5:5, ¿lo querés leer, Claudia? Sí. Es esta dinámica de cobertura amorosa de unos con otros. Entonces, en vez de esa espiritualidad individualista, tenemos que reconocer que nos necesitamos. ¿Qué dice 1 Pedro 5:5? 1 Pedro 5:5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por ese poder de Dios. Se habla de un plural y es una dinámica de cobertura amorosa. Cuando estamos juntos, como me gusta cantar a mí, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre.
porque somos cuerpo y Él es nuestra cabeza. ¿Y de qué se trata la madurez espiritual? Página 69, en una frase del teólogo Thad Dun. Me encantó esto, hermana. Se trata de abandonar la ilusión de que podemos estar solos. Muy bien, ponelo la próxima. Número 25. Sí, ya termino. Está ahí, dice madurez espiritual. Sí, ¿De qué se trata la madurez espiritual? Seguí, Julio. Eso es lo que leyó recién Valeria, ahí se los puse. La madurez espiritual se trata de abandonar la ilusión de que podemos estar solos. Nunca estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros, pero cuanto más necesitamos a la iglesia. El ejercicio espiritual simple, después se los dejo para que seguramente ustedes ya lo hicieron. Y por último, necesitas una iglesia. Y cierra con este texto que está en Mateo 18:20 y se los puse. Ahí está, ¿no? ¿Quién lo quiere leer? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos? Sí, necesitamos, como recién decíamos, sea en el grupo pequeño, que somos iglesia, en la familia, que juntos somos también iglesia, sea en el templo general, en la reunión general, en la asamblea, en donde oramos, donde cantamos, donde nos abrazamos, dice que allí está el Señor en medio de nosotros. Así que en esta espiritualidad que somos llamados, tenemos que tener en cuenta que reconocer nuestra debilidad. Por eso 7 y 8 lo podemos resumir en esto. Sea individualmente o sea como iglesia, necesitamos saber que somos humanos, que somos débiles, que tenemos que abrir nuestro corazón, confesar y que tenemos que recurrir al otro para que nos haga sostén. Y cuanto más el sostén de Dios, que dice que el poder de Él se perfecciona en nuestra